Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando nuestro alimento diario. Serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: Apresurar la venida del día de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: El juicio de Dios sobre los impíos. Día jueves. Leer con oración. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Repetimos: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Título del día: La palabra de verdad. Hemos visto muchas familias cristianas contemporáneas engañadas y arrojadas al foso de los leones. Ahora están criando a sus hijos adolescentes fuera del ambiente saludable de la vida de la iglesia y de la casa de adolescentes. Pero como Dios es juez justo, nadie que haga daño a otro quedará impune, porque Él juzgará a todos los impíos, a los falsos profetas y a los falsos maestros, y todas las obras malas que hayan cometido. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 12. Lo que leemos en la carta de Pedro acerca de los impíos y libertinos que niegan al Señor, lo vemos reforzado en la carta de Judas. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Versículo 4. Judas recuerda que el Señor no dejará impunes a tales personas, puesto que, después de liberar a su pueblo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Versículos 5 y 6. Esta última cita es una referencia a la situación caótica que había en la tierra en tiempos de Noé. En ese momento, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos de su corazón era malo. Los ángeles malignos abandonaron su morada original y poseyeron a las hijas de los hombres, procreando gigantes y propagando la violencia. Génesis capítulo 6, versículos 2 al 7. Dios, entonces, arrepintiéndose de haber creado al hombre, tomó una medida extrema ante el desorden instaurado en la tierra, destruyendo toda aquella generación mediante un diluvio. A los ángeles malignos los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas, versículo 6. Pedro, en su segunda carta, también nos señala con advertencia de que muchos seguirán las enseñanzas y prácticas libertinas de falsos maestros y que a causa de su predicación el camino de la verdad será difamado. Capítulo 2, versículos 2 y 3. A pesar del contexto caótico, no debemos intimidarnos, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Predicar la palabra de verdad es salvación para las personas. Cuando alguien oye el Evangelio y cree, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1 versículo 13. Esto significa que la palabra de verdad tiene el poder de producir salvación y los frutos del Espíritu. Esta palabra, cuyo origen no es la sabiduría humana, es transmitida por los verdaderos ministros de Dios. Pablo afirmó que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Junto con la palabra de Dios viene el Espíritu de poder,
Por eso, cuando la oímos, nuestro corazón arde. Esta es la gran diferencia entre los verdaderos maestros y los falsos. Los falsos predican hermosas palabras para manipular las emociones de las personas. Los verdaderos maestros predican el evangelio auténtico, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Alabado sea Dios. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.